Los últimos días han sido muy complejos para Colombia. El sismo, que se registró el pasado lunes con una magnitud de 7.4, ha afectado a decenas de miles de familias. Y es que, según el más reciente reporte aportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señala que a la fecha los heridos se cuentan en más de 3.900 personas. 379 personas se encuentran desaparecidas y más de 280 lamentablemente han fallecido. El número de familias afectadas en alguna medida se estima en casi 45.000. Si contáramos las viviendas destruidas, tendríamos que hablar de más de 10.600, mientras que más de 65.000 presentan algún tipo de avería. Todo esto nos habla acerca del impacto que ha tenido este remesón de tierra que pudimos experimentar el pasado lunes. Y detrás de cada una de estas cifras, detrás de cada uno de estos números, hay vidas. Hay familias que han sido completamente transformadas, personas que todavía de entre los escombros están buscando algún amigo, algún familiar. Desde este programa expresamos toda nuestra solidaridad a cada una de las personas y familias que han sido más afectadas por este sismo, y también deseamos que pues los próximos días podamos escuchar mejores noticias en medio de toda esta ola de desaliento. Y precisamente para entender qué es lo que está sucediendo, para abordar este tema con todo el rigor, pues hemos querido invitar aquí, hablando con expertos, a Rodrigo León, quien es profesor de sismología. Profesor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Lo que buscábamos hacer con esta grabación de Hablando con Expertos es poder hacer pedagogía, poder brindarle información a la gente para que puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Y pues para empezar me gustaría arrancar con algo muy básico. ¿Qué es exactamente un terremoto y por qué se produce? Listo. Bueno, esta primera pregunta realmente nunca es tan sencilla de contestar porque es un fenómeno bastante complejo. Si lo ponemos de manera sencilla, los sismos representan liberación de energía en forma de ondas sísmicas, y estas ondas sísmicas son las que cuando llegan a la superficie pues pueden acelerar el terreno, deformar el terreno en lo que nosotros sentiríamos, como tú lo mencionas, como el remesón del subsuelo. La siguiente pregunta entonces es, bueno, ¿en qué parte ocurre esta liberación de energía y se obedece a algún tipo de condiciones físicas y geológicas? Y la respuesta es sí. Nuestro planeta está segmentado o dividido en diferentes capas. Y la capa más superficial es lo que conocemos como las placas litosféricas. Y estas placas litosféricas, su particularidad es que son frágiles, se pueden romper. Y entonces, a lo largo de esta gran porción del planeta, que es la parte más somera, tenemos la interacción de placas tectónicas, es decir, en algunas partes estas se separan, en otras partes se juntan y chocan, y en otras partes se deslizan. Eso sería como las zonas en donde estas placas litosféricas recogen o acumulan una cantidad de formación muy grande. Para escalas humanas, eh, la velocidad con la que están interactuando podría parecer muy pequeña. Estamos hablando en el orden de algunas partes milímetros por año, en otras partes de centímetros por año. Usualmente decimos que es como, por ejemplo, la velocidad a la que uno le crecen las uñas o el pelo. Entonces, pues tendríamos que esperar algunos, no sé, meses para empezar a ver realmente ese pequeño movimiento. Después tenemos que en el interior de estas placas, pues también tenemos discontinuidades que son fallas geológicas. Y digamos que son también separaciones, pero a menor escala.
que los límites de placas grandes. La gran diferencia es que en el interior de las placas, pues la deformación y la velocidad con la que se están moviendo son mucho menores. Estamos hablando alrededor de, pues inferior a 1 milímetro por año. En algunas fallas que yo he estudiado, por ejemplo, estas velocidades alcanzan 0.0001 milímetro al año. Entonces eso ya es prácticamente imperceptible pues para la escala humana. ¿Cuál es la Ujú. implicación de esto? Precisamente en los bordes de las placas, pues la sismicidad es un fenómeno frecuente y constante, pero precisamente es producto de la acumulación de años o siglos en que estas placas están acumulando energía. Ujú. Em, entonces, de manera aquí más o menos sencilla, les he expuesto dos tipos de sismos bien diferentes y bien importantes. Unos que se dan en los límites de placas, en los límites litosféricos, y entonces piensen en sismos como en Tohoku, en Japón, en 2011, Sumatra, en 2004, Chile, en pues 1960 o en 2010. Piensen también, por ejemplo, sismos como Haití en 2011, que también fue en un límite de placas, o en México en 1985. En Colombia, pues en nuestro gran sismo de subducción del que tenemos registro y memoria, ocurrió a principios de 1900 en la frontera con Ecuador, que se conoce como el sismo de Tumaco. Y ese sismo tuvo una magnitud de 8.8, Altísima. altísima. Después de eso ha habido otros sismos grandes, pero no precisamente en esta zona de los límites de placas. Ujú. Los sismólogos a esta parte le llamamos sismos de interfaz sísmica o de acoplamiento sísmico, que es precisamente, Sí. ustedes piensen, donde el punto exactamente en donde las dos placas están chocando y es donde Ujú. vas a generar la mayor cantidad de energía, ¿no? Claro. Eh, la otra parte que les mencioné, pues son en las fallas que están en los continentes y que son las que se Ujú. mueven más lento. Y entonces piensen en un sismo como por ejemplo el que tuvimos el 8 de junio en Colombia el año pasado. El sismo de Paratebueno y Medina se dio en una falla cortical, en una falla que está dentro de la placa sudamericana y que estas fallas son, aunque si las ponemos en el contexto global, son rápidas, pues son más lentas que los límites de placas. ¿Ok? De cierta forma, profesor, lo que usted nos intenta explicar es que, o bueno, para entenderlo de pronto de una forma más sencilla, es como si el planeta Tierra fuera un inmenso rompecabezas en su superficie, compuesto por muchas piezas. Y estas piezas no son estáticas, no se quedan quietas, sino que interactúan entre ellas. Y cuando se generan esas interacciones, chocan y con el paso del tiempo van acumulando y acumulando y acumulando presión hasta que alguna de las dos cede y liberan esa energía, y esa liberación de energía es lo que nosotros sentimos o experimentamos como un terremoto. Exactamente, exactamente. Perfecto. Ahora, Entonces, perdón, profesor, quisiera preguntarle, sabemos, y esto yo creo que nos lo han repetido mucho en los últimos días, de que no es posible predecir un terremoto. Nadie puede decir un evento sísmico se va a producir el 23 de septiembre a las 8:30 de la mañana. La tecnología no nos da para eso, pero de cierta forma sí se puede prever, anticipar, alertar de que con cada cierta regularidad de tiempo, pues ocurre un evento sísmico, y especialmente en ciertas regiones en donde uno puede ver que pues este tipo de eventos suceden, y es allí cuando se generan las alertas de, ojo que esta es una región con alerta sísmica o con riesgo sísmico, entonces son regiones en donde hacen simulacros y demás. Háblenos un poco acerca de eso. claro, em, acabas de mencionar muchas cosas y muchos fenómenos que creo que vale la pena aclarar porque una cosa es una alerta, por ejemplo, y otra cosa es una estimación de peligro y de amenaza. Entonces,
En el fenómeno sísmico no existen alertas, es decir, nosotros no podemos decir en ningún momento, eh, oye, venga, en la costa del Pacífico vamos a tener un evento. Eso no se puede decir, eso sería prácticamente en la frontera entre una alerta y una predicción. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos de manera global? Es analizar los catálogos instrumentales que tenemos de sismicidad. Y entonces aquí tenemos que empezar a decir que, bueno, los instrumentos con los que nosotros medimos los eventos sísmicos, pues los primeritos instrumentos se instalaron en 1900. Sin embargo, son instrumentos, pues para la época eran muy avanzados, para el día de hoy son completamente rudimentarios y por eso entendemos que solo veían ciertos sismos, ¿ok? Y tampoco había muchos en el mundo. Desde ahí tienes que hacer un hueco prácticamente a 1980, cuando hay una actualización de los instrumentos, ¿ok? Y entonces a partir de ese momento tú puedes empezar a ver que en ciertas regiones, en ciertos países, pues las redes sísmicas empezaron a ser robustas y capaces de ver muchos sismos, ¿ok? Y de registrarlos. Entonces, los catálogos que los sismólogos podemos utilizar con fines de estimación de amenaza, pues son de finales de los 70s, principios de los 80s, y en específico para Colombia, pues la red sismológica como la conocemos actualmente, con la capacidad robusta, pues empezó en 1993, ¿ok? Entonces eso a lo mejor para la audiencia pues representaría un tiempo o una ventana de observación grande. Pero acuérdense que lo que les acabo de decir, y es que las placas se mueven a la velocidad de milímetros por año y que son procesos geológicos que tienen ocurriendo millones de años. Entonces realmente la ventana con la que nosotros trabajamos instrumentalmente es muy poca. Hace unos 10, 15 años los mapas de peligro pues empezaron a tener un cuestionamiento porque, bueno, existían sismos en donde los mapas nos decían que no podíamos tener aceleraciones fuertes. La respuesta que hemos tenido como comunidad global es pues aumentar precisamente la ventana de observación por medio de otras técnicas. Registros históricos, yo hago algo que se llama paleosismología, que es tratar de ver en el registro geológico sismos pasados, ¿ok? Y por medio de aumentar esto, pues bueno, los mapas se han empezado a ser más robustos. Y a lo que estoy tratando de llegar de decirles es que, bueno, nosotros podemos entender en un territorio, en un área, cuál ha sido la historia sísmica. Ujú. Y entonces, acuérdense que las placas y las fallas se están cargando, se están cargando, se están cargando. Entonces, cada una de estas estructuras, nosotros mencionamos algo que es el periodo de retorno de las estructuras. Y entonces vamos a suponer que la región donde ocurrió el sismo el lunes tiene un periodo de retorno, vamos a decir, es un dato inventado aquí porque no, realmente no lo tengo, de 100 años. ¿Ok? Eso quiere decir que yo esperaría en ese punto un sismo con magnitudes similares y un evento similar dentro de 100 años. ¿Ok? Ujú. Sí. Entonces, con los registros que nosotros tenemos, se arman los mapas que usualmente los expresamos como en porcentajes de probabilidad de que se exceda un valor de aceleración. Ujú. En términos simples es, básicamente nosotros les tratamos de decir a los ingenieros, mira, en esta zona, por ejemplo, en la zona andina, eh, en los próximos 475 años, tenemos esta probabilidad de que se exceda el porcentaje de aceleración. Ujú. Y con ese valor o con ese dato, pues los ingenieros civiles entonces toman las decisiones de diseño, es decir, que para ciertos edificios, para ciertas casas, en la manera que construyen, pues puede soportar aceleraciones en ese tiempo que nosotros les estamos dando. ¿Ok? Ujú. De acuerdo. Entonces, eso no es una alarma, eso simplemente es información
de estimación de qué podríamos esperar en el tiempo en un punto. De acuerdo, de acuerdo. Y muchas gracias ahí por la aclaración porque sí, yo creo que aquí se manejan muchos términos que no siempre pues son del todo precisos para el grueso y es bueno tener claridad al respecto. Ahora, hemos visto que en los últimos meses o por lo menos en lo que va de 2026 se han presentado tres grandes sismos en el mundo. Tuvimos el de Venezuela, tuvimos el de Colombia y en las últimas horas, a la fecha en la que grabamos este podcast, el de Indonesia. Según lo que yo tengo en mi recuerdo, profesor, esto no es tan usual que tres eventos de estas magnitudes tan considerables se presenten en un espacio de tiempo tan corto. ¿Cómo podríamos nosotros explicar lo que está sucediendo? Es una excelente pregunta que yo creo que hoy la mayoría de las personas en Latinoamérica se están haciendo. Es simplemente como la percepción y la observación de decir, ok, en pocos meses hemos tenido sismos grandes. La respuesta sencilla es no está pasando nada fuera de lo común. De nuevo, si nos vamos a los datos históricos, al catálogo global, porque acuérdense que la sismicidad es un fenómeno de escala planetaria, ¿no? No podemos restringirlo solamente a un área. El catálogo global nos dice que en promedio podemos esperar 18 eventos de magnitud entre 7 y 7.9 todos los años, ¿ok? Em, Ayer estuve revisando los catálogos y después desglosándolos año a año, sobre todo para responder esa pregunta que tú acabas de hacer y es si ha ocurrido más veces que en periodos tan cortos tengamos eventos tan grandes. Y la respuesta preliminar es sí, ya ha ocurrido al menos 5 veces desde 1900. Entonces aquí yo también llamaría otra vez a poner el fenómeno Ujú. en escalas no humanas, porque Claro, pues claro, personas que son jóvenes, eh, seguramente fue su primer evento grande y seguramente es la primera vez que ven este tipo de interacción entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? claro, Para ¿no? Y personas, a eso súmele las redes sociales, porque además, en el año 1900 nosotros no teníamos toda la hiperconectividad que tenemos ahora. Entonces, si ocurría de pronto un evento con estas proporciones, pues las personas del otro lado del mundo se iban a enterar tal vez a la semana o a los días, meses tal vez incluso, mientras que pues ahora por medio de la internet y las redes sociales nos enteramos en el momento. Entonces yo creo que eso también refuerza un poco esto que usted nos explica de que pues eventos de pronto tan con magnitudes tan grandes en espacios de tiempo tan cortos sí han ocurrido en otros tiempos de la historia, pero de pronto pues no éramos conscientes pues por todo el acceso a la información que sí tenemos hoy en día. exactamente. Y aquí también entran fenómenos bastante interesantes, como por ejemplo la memoria, ¿no? Que tiene la sociedad ante cosas. Sí, de Eh, acuerdo. Desgraciadamente pues hay una frase escrita en 1800, pero que yo creo que todas las personas que hacemos algo de amenaza geológica, no necesariamente sísmica, sino de volcanes, deslizamientos, no sé, cualquier tipo de fenómeno que tenga que ver con procesos geológicos nos atormenta un poco, y es que se aprende geología la mañana después del terremoto. Y esa es una Es cierto. frase como que tiene mucho impacto porque, bueno, claro, yo soy sismólogo, me dedico a esto, entonces todo el día, todos los días estoy viendo sismos en varios lugares del mundo y pues para mí es muy normal estar pensando en esto. Sin embargo, pues la sociedad obviamente es normal que no piense en este tipo de eventos a menos que nos toque algo cercano, como los vecinos, por ejemplo, en Venezuela, que se empezó a hablar mucho, o pues en Colombia obviamente nos está doliendo lo que estamos viendo, que está pasando en el país en el que vivimos, ¿no? Claro. Profesor, Entonces,
Mm. Otra pregunta que le quiero hacer y es, yo recuerdo que hace algunos años se empleaba un término que a los periodistas nos tocó y nos costó, de hecho, corregir durante los últimos años y es la escala de Richter. Siempre que ocurría un evento sísmico, uno decía de tanto en la escala de Richter. Y de un tiempo para acá, ya cuando uno iba a informar como periodista sobre un sismo, un terremoto, le decía a uno el editor de ciencia, no, es que ya no se dice escala de Richter, sino se dice magnitud, magnitud 5 punto algo, 7 punto algo. ¿Qué cambió? Porque ya no le decimos escala de Richter, sino magnitud. Claro, aquí voy a tratar de no ponerme muy técnico, pero la cuestión es así. Charles Richter, un sismólogo en Pasadena, pues fue el que ideó una de las primeras escalas de magnitud. Y esto quiere decir que la escala de magnitud trata de relacionar el tamaño y la energía que se libera en un evento. Y entonces su escala funciona muy bien para eventos que son cercanos y para eventos que no tienen magnitudes superiores a 5. Esto es porque la escala Richter o la escala local utiliza la amplitud máxima de los sismogramas, ¿ok? Pero entonces ustedes piensen que los sismogramas pues vienen de aparatos físicos, de sismógrafos. Y esos sismógrafos van a tener un desplazamiento finito, es decir, pues están contenidos dentro de su Espacio, estructura, sí. de su espacio. Entonces va a llegar un momento en el que si el movimiento es más grande, simplemente no lo vas a ver, se satura. Nosotros decimos que el sismograma se satura. Entonces la escala Richter se satura alrededor de 5, de una magnitud 5. Y entonces es utilizada, por ejemplo, en estudios muy locales. Ustedes pueden pensar como las minas, por ejemplo, tienen usualmente tienen redes de monitoreo porque pues utilizan explosivos y esos explosivos nunca van a pasar de una magnitud 5. Entonces, la magnitud Richter es una magnitud muy rápida de calcular y funciona para eventos chiquititos, menores a 5. Eh, Después llegaron otros dos sismólogos, Hans Kanamori y... uy, se me fue, me van a matar a mis estudiantes. eh, Hiro Kanamori y Hanks. Y entonces ellos proponen una nueva escala, que es la escala de momento sísmico. Y es una escala, entonces, que no se satura eh, y que podemos utilizar para sismos de cualquier magnitud, muy pequeños o muy grandes. De acuerdo. ¿Y eso Y hace cuánto entonces, tiempo? eso más o menos desde los finales de los 70s, principios de los 80s. ¿Por qué se quedó pegada la escala de Richter en el inconsciente colectivo? Es una muy buena pregunta, pero efectivamente ha costado muchos años Corregir eso. corregir eso. Y tampoco, por ejemplo, se dice grados, ¿no? Son pasos de magnitud. Entonces, Magnitud, sí. Sí, lo ujú, correcto es, por ejemplo, el que ocurrió recientemente en Colombia, magnitud 7.4, exactamente. sin apellidos, magnitud y el número que Ujú. registró en este caso, según lo que usted nos explica, el sismograma, ¿no? Sí, o sea, la magnitud, pues la obtenemos, o muchos de los parámetros los obtenemos a partir de las observaciones de los sismógrafos, que son muchos sismogramas, ¿no? Perfecto. Ahora, profesor, también se ha comentado recientemente, y pues aquí ya esto tiene un tinte un poco más político, precisamente por la llegada del nuevo presidente de Colombia, y es los sismos o los terremotos que no provienen de pronto de la actividad natural de las placas o de las fallas, sino de actividades más humanas como el fracking. Y hay personas que se han aventurado a decir que eh, el sismo que ocurrió en el Pacífico colombiano eh, puede estar relacionado con temas como el fracking o incluso han acudido a este evento para decir, vea, esto es lo que nos espera si Colombia vuelve a prácticas como el fracking. Entonces aquí la pregunta que me gustaría hacerle es,
prácticas como el fracking verdaderamente pueden llegar a producir sismos de semejante magnitud y teniendo en cuenta que sí existe evidencia en donde el fracking pues sí puede llegar a inducir sismos, ¿qué debemos tener en cuenta con relación a esta práctica? Claro, es una pregunta muy compleja y a la vez muy sencilla de responder. En el contexto del sismo del lunes, ¿ok? Entonces, hace ratito yo les estaba explicando que, bueno, los sismos pueden ocurrir en los choques de las placas o en las fallas corticales. Nos ha faltado platicar que el sismo del lunes no ocurrió en ninguno de estos dos lugares en el planeta, sino ocurrió dentro de la placa que se está subduciendo o metiendo por debajo del continente. Y el hipocentro, es decir, el punto en donde comienza la ruptura o la liberación de energía, está ubicado a 100 kilómetros de profundidad. Eso es muy profundo. Eso ya no es corteza terrestre, sino hace parte de qué, del manto o esa parte de la geografía Y no, aún sigue siendo parte sigue de, o siendo sea, corteza. técnicamente de la corteza, pues, o de la litosfera, simplemente que esa litosfera cuando choca con el continente, tiene que hundirse, tiene que irse hacia abajo, ¿ok? Y entonces, mira que en mis manos les estoy tratando de poner que aquí arriba tenemos la zona de acoplamiento de sismos grandes y aquí abajo pues sigue siendo mi mano, pero ahora o la corteza. Pero los sismos ahora van a ocurrir, o el sismo del lunes ocurrió aquí abajo, ¿ok? Que no son sismos totalmente infrecuentes, son sismos, hay muchos ejemplos en el mundo y también en Colombia en esa parte. La sismicidad es muy grande. Piensa en otra zona como por ejemplo el nido sísmico de Bucaramanga. Es una zona bastante similar, que tenemos una corteza oceánica a esas profundidades y que está liberando energía. Entonces, el sismo del lunes ocurrió en esa parte. Ahora, desde el punto de vista antropogénico, históricamente hay un pozo exploratorio que se realizó por la Unión Soviética, que se conoce como el Pozo de Kola, y es el pozo más profundo que el humano ha podido perforar. Y tiene 12 kilómetros de profundidad. Entonces, simplemente por pues pensar que el humano puede llegar a 12 kilómetros, pero que el sismo fue a A 100 más de 100. kilómetros, o sea, la respuesta es un tajante no. O sea, el sismo no tiene nada que ver con actividades humanas. Ahora bien, he visto también en redes sociales que, bueno, cuando he dado estas respuestas, usualmente la gente me ha llamado hasta irresponsable un poco de decir que no menciono que el fracking genera microsismicidad. Y entonces aquí otra vez tenemos que hacer un llamado a las escalas, tanto espaciales como temporales, ¿no? La técnica del fracking es precisamente fracturar la roca y el subsuelo de manera hidráulica. Cada fracturamiento y cada operación que se hace para abrir la roca, técnicamente es un sismo, es una liberación de energía que libera sismicidad y que nosotros podemos localizar por medio de aparatos. Pero, pues esas fracturas van a ser del orden de centímetros, 1 metro tal vez, ¿ok? No tiene nada que ver con las escalas de rupturas de sismos grandes. Eso es uno. La segunda parte es que dentro del proceso del fracking utilizan fluidos de perforación que, bueno, aquí hay otro componente que es el componente de esos fluidos, de que están compuestos. Yo no soy una persona ideal para hablar de eso. Es una parte, otra parte ambiental, pero la parte que concierne al fenómeno sísmico, vamos a referirnos como fluidos de perforación. Estos fluidos después, para almacenarlos en los mismos campos petroleros, los reinyectan en el subsuelo. ¿Ok? Y entonces tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo un sismo en Oklahoma, que es producto o se puede tener una relación causal entre la reinyección de estos fluidos y tú al inyectar fluidos estás modificando el estado de esfuerzo en la corteza.
En esa operación en particular no se sabía que había una falla sepultada, no tenían información, o sea, no habían hecho un estudio juicioso, extensivo, no habían aplicado técnicas que ahora tenemos, entonces esa falla no sabían que estaba ahí, modificaron el estado de esfuerzo y se generó un sismo inducido de magnitud 5, ¿ok? Un magnitud 5 y microsismicidad, acuérdense que no tiene nada que ver en órdenes de escalas. Este sismo 5 pues ya representa, esto sí representa ya un peligro asociado a la población cercana. Hay otro evento similar en España, en Lorca, ¿ok? Y hasta donde me quedé, yo creo que son los únicos dos eventos grandes que se han podido vincular a sismicidad inducida grande, ¿ok? Sí, Em, pero de entonces, pronto, bueno, sí, profesor, de pronto abordando puntualmente la pregunta, ¿deberíamos preocuparnos en Colombia por la práctica del fracking si hablamos en términos de sismicidad? bueno, eso es a lo que voy, que precisamente estos dos ejemplos, pues, o sea, obviamente prendieron las alarmas en desarrollar las metodologías. Las personas que nos dedicamos a amenaza, pues créanme que estamos como que al pendiente de las cosas que se hacen. Entonces yo creo que hoy, 2026, para que un país como Colombia pueda llegar a generar este tipo de industria, pues se han hecho pilotos, se han hecho experimentos, se han hecho evaluaciones de peligro. Yo personalmente, bueno, yo soy mexicano, cuando llegué a Colombia, hace unos 4 años hubo un congreso de sismología, por ejemplo, en Ecuador, en Quito, y pude ver los trabajos que tenía Ecopetrol al respecto. Entonces a mí me parece que con la ciencia actual, ese tipo de peligros se puede mitigar o se puede tener en consideración. Es decir, hay una buena información del subsuelo en Colombia, sabemos en dónde están las fallas. En 2026 sabemos qué cosas no se pueden hacer, es decir, inyectar, por ejemplo, estos fluidos de manera muy rápida. Entonces, estos dos ejemplos le sirvieron a la comunidad, tanto petrolera como las personas que hacemos amenaza sísmica, para decir, ok, las cosas pueden salir mal, hay que poner cuidado, ¿ok? Ujú. El otro componente del que yo no me siento cómodo hablando, porque realmente también soy algo crítico, es, bueno, la parte ambiental ahí es otro rollo, yo creo que ahí tendrás que Claro, preguntarle a otro experto, ¿no? Pero desde la parte de amenaza sísmica, simplemente decir que la práctica genera microsismicidad, bueno, pues sí, o sea, la misma práctica es microsismicidad. ¿Que esto representa un peligro y un riesgo? No, o sea, son sismos muy pequeños. Entonces, pero también es cierto que puede generar sismicidad más grande, pues hemos tenido al menos 2 casos en el mundo. Entonces, yo creo que hay que abordarlo de una manera crítica y balanceada, ¿no? Porque de acuerdo. pues necesitamos recursos para mover a la sociedad. Ujú. Entonces, no es un tema sencillo, creo. Sí, no es sencillo. Ahora, pasando a otros temas, profesor, también se han registrado casos en donde dos ciudades completamente diferentes experimentan sismos de igual magnitud, incluso con profundidades también similares. Sin embargo, uno encuentra que en un lugar el sismo fue más devastador que en otro. ¿De qué depende el hecho de que el impacto de un sismo en una ciudad, a pesar de ser muy comparable, pues sea más devastador que en otra? Claro. Entonces, mira, aquí estamos entrando en un tema en el cual empezamos a separar las líneas de investigación. Una parte de lo que hemos estado platicando es la amenaza sísmica, la amenaza del fenómeno. Quiere decir la ocurrencia del fenómeno, entender el fenómeno. La otra parte tiene que ver con el riesgo hacia el fenómeno. Y en esta parte, entonces ya metemos algunas cosas antropogénicas como la vulnerabilidad y la exposición, ¿ok? Pero también hay una parte pequeña que son las condiciones locales en las que nosotros construimos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que enlazar dos cosas.
Algo que conocemos como el efecto de sitio, es decir, qué tan sólido, qué tan rígido es el lugar en donde estamos construyendo nuestras casas o nuestras ciudades inclusive. Entonces piensen que Bogotá hace unos cuantos miles de años, unos cuantos millones de años, pues era un lago. Entonces las condiciones del subsuelo son muy diferentes a lo que tenemos entre Suba, por ejemplo, o La Calera, que está ya en rocas más sólidas. Teniendo el mismo sismo, la misma energía sísmica, la amplitud de las ondas sísmicas va a variar en Suba y en La Calera. ¿Ok? Ujú. Y eso se conoce como el efecto de sitio, un efecto de amplificación de la energía. Ahora bien, de alguna manera nosotros ya sabemos eso. Entonces, a lo que les toca a los ingenieros, pues es diseñar diferente la casa de La Calera a la de Suba. Y eso ya tiene que ver con el término de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, los efectos o los diferentes efectos, pues siempre van a estar mezclados entre los efectos de sitio y la vulnerabilidad de las construcciones. Y usted menciona algo y es, esta es una tarea de los ingenieros. Esto es algo que le corresponde al personal que efectivamente está capacitado para pues ejercer esta labor. Sin embargo, pues la realidad para muchísimas familias en Colombia no es esta. No, no todas contratan a un ingeniero o un arquitecto para que diseñe su casa, un estudio de suelos y demás. Es más, muchos de los hogares en Colombia son construidos a partir de la autoconstrucción, de personas que con conocimientos básicos en, en edificaciones, pues erigen sus casas. Vemos de pronto incluso escenarios en donde pasa mucho, ¿no? Que el niño crece, ya es un joven, hizo su propio hogar, y entonces le añaden un piso más a la casa y después otro piso, y uno ve unas estructuras que uno dice esto es sumamente riesgoso y peligroso. Ujú. ¿Qué tan preocupante es este tipo de edificaciones y esta realidad que es muy propia en grandes urbanizaciones en Colombia? Claro, bueno, ahí yo ya me estoy metiendo en un terreno en el que no es el mío. Yo creo que mi opinión es más bien como de una persona afuera de la ingeniería civil. Ujú. Y pues este es un fenómeno que se da realmente en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Esas varillas se les conoce como las varillas de la esperanza, que es algo muy rudo de pensar, ¿no? Es como, o sea, no estoy diseñando un edificio que va a soportar, sino estoy construyendo un edificio que es una promesa de movilidad social, o no sé cómo entenderlo un poco desde esa manera. Entonces, lo único que yo te puedo comentar al respecto es que las sociedades de ingeniería sísmica, tanto en Colombia como en México, pues expiden ciertas recomendaciones que los constructores y de alguna manera algunos personas que se dedican a la construcción pues pueden aprender de manera empírica. ¿Ok? En Colombia, pues los códigos sismorresistentes son, me parece que bastante robustos, que han tenido actualizaciones a partir obviamente de, desgraciadamente han sido un poco reactivos. En la última actualización me parece, o de las últimas, fue a raíz del sismo del eje cafetero en el 99. Entonces en el 2000 sale una nueva norma, ¿no? Em, y aquí es interesante porque, o sea, nosotros como sociedad, de alguna manera tenemos que adaptar responsabilidades a gestionar nuestros riesgos y nuestros peligros, ¿ok? Entonces, pues yo creo que ahorita es un muy buen momento para que las personas se pregunten si mi casa está bien construida, si el edificio en el que estoy rentando cuenta con protocolos, con ese tipo de cosas. Y pues De empezar a acuerdo, hacer algo antes de que el próximo sismo llegue, ¿no? Porque la pregunta no es si va a volver a temblar, la pregunta es cuándo va a volver a temblar. de acuerdo, Y de acuerdo, yo creo, sí. desde el otro punto de vista, yo he visto, justo vi un fragmento del ministro de Educación que me parece que fue un poco mal entendido. Y quiero aclarar que soy mexicano
no me quiero meter en cuestiones políticas del país y que usualmente soy una persona, lo que dirían en Colombia, tibia, ¿no? No soy nada Ujú. partidista. Sin embargo, soy muy crítico de las responsabilidades que deben de tener los gobiernos y esto es una cosa que también se cumple para México. Eh, las casas y los edificios son responsabilidad de la sociedad. Nosotros somos los que vivimos ahí. Pero hay cierto tipo de infraestructura, como por ejemplo la infraestructura crítica, que son hospitales, escuelas públicas, Ujú. que eso es responsabilidad directamente del gobierno. Y ese tipo de estructuras deben de tener diseños sismorresistentes sobre la norma, al menos. Porque tú no quieres que un lunes por la mañana tus hijos experimenten un sismo y que sus escuelas se caigan abajo. Tú no quieres que durante una operación un hospital se desplome. Y entonces lo hemos visto en las cifras que leíste al principio, pues me parece que gran parte de esos edificios dañados son casas, son hospitales. Y eso es totalmente imperdonable en 2026. Justamente hace un año, en el sismo de Paratebueno, pues observamos que gran parte de los daños fueron escuelas. ¿Ok? Y entonces la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿eso levantó alarmas? ¿Eso está generando una preocupación realmente de reforzar estructuras, de reforzar casas? Bueno, no casas, eh, escuelas, centros de salud, hospitales. ¿Ok? Entonces ahí sí yo coincido con el ministro que da rabia, ¿no? Claro, Que esto, y no le estoy echando la culpa al gobierno que está saliendo, le estoy echando la culpa a todos los gobiernos anteriores, ¿ok? Entonces creo que eso debe de prender un poquito las alarmas y nosotros como sociedad exigir y pedir que eh, los lugares a los que nuestros hijos van a estudiar, los lugares a los que nosotros vamos a atendernos y las oficinas gubernamentales pues tengan un diseño sismo resistente acorde al país en el que estamos viviendo. de acuerdo. Sí, yo creo que todo esto que ha ocurrido nos lleva a reflexionar sobre esto y muchas otras cosas. Somos testigos de que el país en el que nosotros nos estamos ubicados, así como tal vez el de muchos otros eh, de nuestra audiencia, pues son territorios en donde hay altas probabilidades de que exista un evento sísmico de grandes magnitudes. Y como lo dice el profesor León, no basta solamente con preguntarse, oiga, ¿será que va a temblar o no va a temblar? Sino, en muchos casos, ¿cuándo va a temblar? ¿Y cómo estoy preparado para esto? Hay una reflexión que acabamos de hacer y es cómo está mi vivienda preparada, cómo está el lugar a donde de pronto muchas personas van, como lo puede ser un hospital, un colegio, una universidad, preparado para un evento sísmico de grandes magnitudes. Yo creo que también podemos ir trayendo un poco esta charla a cómo estoy yo preparado en mi casa. Sí, de pronto, bueno, sí, el edificio que yo tengo, según lo que me dice el constructor, pues sí cumple con ciertas normas de sismorresistencia, pero yo cómo estoy preparado, cómo yo me aseguro de que si ocurre un evento sísmico de gran magnitud en mi ciudad, pues puedo mitigar las probabilidades de que resulte herido o de que fallezca en medio de ese evento. Entonces, quisiera preguntarle, profesor, yo creo que de pronto usted también ha hecho mucha pedagogía sobre esto. ¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Arranquemos con el antes. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se le dan a las personas? Con el antes, listo. Bueno, la unidad de gestión tiene unas infografías bastante claras, muy buenas al respecto. Los invitaría a que se pasaran por la página de la unidad de gestión y que las descargaran y las vieran. Justamente dentro de esas infografías hay unos planes que se conocen como los planes familiares. Y son unos formatos y unas guías que nos ayudan a entender, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que tener a la mano, eh, prevenidos, no sé, una mochila con comida perecedera, agua, pero también un plan familiar implica que en el caso en el que, por ejemplo, llegue un sismo
y como lo vimos el lunes, las telecomunicaciones nos sirvan, por ejemplo, pues nosotros saber o tener puntos de encuentro con nuestros familiares y nuestro núcleo familiar. ¿Ok? Yo creo que eso es de las partes más claves. Durante es más No, fácil pero decir, sí, no vayamos todavía al ok, durante. Quedémonos detallando de pronto un poco el antes. Se recomienda, por ejemplo, que en las casas haya un botiquín o un elemento de primeros auxilios. También que existan elementos como silbatos, porque hemos visto que cuando las estructuras colapsan, el tema del sonido es clave y de pronto el tener un silbato a la mano podría ayudar a que los rescatistas encuentren a la persona más fácil. Temas tal vez, profesor, como los objetos que hay en nuestro hogar, que cuando de pronto la ujú. tierra tiemble, no sé, tal vez un armario, un closet se me pueda venir encima o haya cristalería en una repisa que se pueda caer y me pueda cortar con esos vidrios. Este tipo de recomendaciones también detallémoslas un poco. Sí, pues yo creo que has tocado la gran mayoría. Reforzar nuestra propia casa es algo importante. Por ahí se dice, ¿no? Como que eh, en la casa del herrero, cuchillo de palo. Yo precisamente Mm. tengo unas cosas súper inestables, unas bocinas, que casi se caen, ¿no? El lunes. Entonces sí, tenemos que hacer un ejercicio autocrítico de saber, bueno, qué cosas se nos pueden caer en la cabeza, por ejemplo, cuadros, espejos que tengamos cerca de la cama, asegurar precisamente estanterías, vitrinas, no tener cosas como colgando que se puedan caer y puedan cortarnos. Identificar también, por ejemplo, en nuestras casas, cuáles son los muros de carga, cuáles no son los muros de carga, porque de alguna manera pues nos podríamos acercar a esas estructuras que son más fuertes, eh, en dado que los casas o los edificios se muevan. Em, Papeles importantes, por ejemplo, pues también tenerlos en un mismo lugar y a la mano. Entonces, no sé, escrituras, testamentos, cualquier tipo de documento que no sea tan fácil de sacar después, pues también tenerlos a la mano. Obviamente comida, agua, yo creo que es importante lo de los silbatos. Para el fenómeno sísmico, pues también es algo importante. Em, y bueno, ser conscientes de qué tipo también de amenaza y de preparación tenemos, ¿no? Ujú. Eh, Vivimos en un país expuesto a más de un evento geológico, es decir, las personas que, por ejemplo, viven cerca de volcanes, pues están conviviendo con sismos y volcanes. Y entonces ahí los protocolos, pues obviamente van a ser más complicados y van a cambiar, ¿no? Que las personas que vivimos en Bogotá, que aunque estamos expuestos a volcanes, pues no es el mismo tipo o no es el mismo nivel de amenaza que, por ejemplo, las personas de Manizales, ¿no? Ujú. De Em, acuerdo. y entonces yo sí les recomendaría que se metieran a la unidad de gestión del riesgo, porque créanme que esos planes familiares, esos esquemas que ellos tienen diseñados, son muy claros y abarcan muchas de estas cosas. Entonces la prevención es algo que reduce directamente la vulnerabilidad. Entonces es algo que sí podemos hacer, que se ha demostrado que puede bajar el número de vidas humanas perdidas Ujú. durante estos eventos, ¿no? Y ahora sí, vámonos al durante, que yo creo que el durante tiene una gran cantidad de dependes. Depende de dónde yo esté, si estoy en un edificio, si estoy en mi casa, si estoy en un parque, si estoy manejando mi carro, si estoy en un puente, qué sé yo. Depende de, por ejemplo, si estoy en un edificio, si estoy en un piso 20, en un piso 10, 5, 30, qué sé Ujú. yo. Hablemos acerca de ese durante, cuáles son esas principales recomendaciones que se hacen al momento en el que se registra un evento sísmico. Sí, tienes mucha razón y todo depende del lugar en el que esté. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, yo creo que lo único que podemos hacer es agacharnos y no pensar mucho más, ¿no? Es Ajá. muy difícil que árboles se caigan, es muy difícil que algo, pues, me pueda poner en peligro a mí en un espacio abierto.
Las cosas cambian cuando estamos en casas y en edificios. Entonces, creo que hay mucha desinformación al respecto. Sobre todo aquí tal vez podamos tocar el tema rápidamente de las alertas tempranas. Sí. Y es que hay una desinformación muy grande porque las alertas tempranas están diseñadas para lugares muy específicos en países muy específicos y que nos pueden dar tiempo de evacuación. En Ujú. México, de donde yo soy, en Ciudad de México, usualmente los sismos que nosotros esperamos son sismos que están a 400, 500 kilómetros de la Ciudad de México. Y los sensores que están en la costa pueden o tienen la capacidad de detectarlos, aventar la alerta temprana y a Ciudad de México pues tenemos alrededor de medio minuto, tal vez un poquito más de medio minuto, para poder desalojar el lugar en el que estamos antes de que las ondas sísmicas lleguen a la Ciudad de México. ¿Ok? Déjeme aquí hacer un paréntesis porque es que esto me parece algo interesante de explicarlo. Y es lo que ocurre también muchas veces con los celulares, ¿sí? Que algunos tienen esa función de emitir una alerta cada vez que se va a presentar o se va a experimentar un sismo, incluso con segundos de antelación. Y la física en cómo funciona esto, pues es muy sencilla. Eh, las, la velocidad con la que viaja la información es la velocidad de la luz. Es decir, prácticamente instantáneo. Cuando uno de estos sensores detecta que la Tierra se está moviendo, inmediatamente emite la alerta que llega a los receptores, que puede ser de pronto esas alertas tempranas o los propios dispositivos móviles de las personas, y esto es instantáneo. Ahora, la velocidad con la que viaja una onda sísmica es mucho menor, no viaja a la velocidad de la luz, viaja, ya el profesor nos dirá a qué velocidad, pero esto se traduce en segundos de diferencia que pueden llegar a ser vitales, que pueden llegar a salvar vidas, y así es como funcionan estas tecnologías. Claro, pero en los lugares en los que tú tienes el suficiente tiempo de desalojar, por ejemplo. O sea, Cuando el eh, epicentro se ubica a kilómetros y kilómetros de distancia de exactamente. las ciudades. Las ondas sísmicas más rápidas son las ondas P, viajan alrededor o cerca de 5 kilómetros por segundo. Entonces, pues ahí hagan sus cuentas para saber cuántos segundos tienes antes de que la onda sísmica llegue acorde a la distancia entre el epicentro y donde estás tú. Ahora, Ujú. para lugares como Colombia, por ejemplo, las fuentes sismogénicas no están a 300 a 400 kilómetros, están mucho más cerca. ¿Ok? Entonces el tiempo, por ejemplo, en Bogotá, que yo he visto con las alertas de eventos en Bucaramanga o acá en los llanos, pues es alrededor de 5 segundos. Eso quiere decir que lo único que tú puedes hacer es ponerte en modo alerta y lo que se recomienda globalmente, independientemente si estás en un piso 11 o en un piso 1, es algo que conocemos como el agáchate, cúbrete, sujétate y espera a que pase el terremoto. Esto es porque usualmente cuando, o sea, el nivel de intensidad de movimiento y la duración dependen de la magnitud, ¿ok? Entonces las alertas tempranas simplemente están diseñadas para decir, ok, esto es un sismo de magnitud superior a 5, o bueno, dependiendo cómo esté diseñada, pero no saben realmente cuál es la magnitud total del evento. Entonces simplemente se lanza la alerta de un sismo va en tu dirección, prepárate. El nivel de aceleración que vimos el lunes es muy grande y entonces seguramente las personas más cercanas al epicentro y que estén escuchando escuchándonos no nos dejarán mentir, tendrán el recuerdo fresco que es imposible pararse, es imposible caminar, eh, el suelo y la aceleración literalmente te va a estrellar, ¿ok? Y tú no sabes nunca, eh, en cuanto empiezas a sentir el movimiento, si ese movimiento va a durar 5 segundos, porque el evento fue relativamente pequeño, o en este caso que es un 7-4 va a durar minuto, minuto y medio, 2 minutos en algún lugar, o si vemos videos, por ejemplo, aterradores como el de Japón, que con un sismo 9 hay lugares que se movieron durante 7 minutos, ¿ok?
Entonces, por eso la recomendación es no intentar evacuar, drop, cover and hold. Entonces, agáchate, cúbrete, agárrate y espera a que la aceleración y el movimiento del terreno pase. Ujú. Y entonces ya podemos pasar al qué hacer después. Sí, pero también sobre esto hay muchas preguntas y es, ¿en qué lugar me ubico yo en mi casa para agacharme, cubrirme y esperar o agarrarme? ¿Existe de pronto alguna área de la casa que de pronto en todos los casos uno pueda decir, esta es la más segura? Algunos, por ejemplo, dicen que el baño. Otros aseguran que, como usted muy bien lo decía ahorita, ubicar los muros de contención y hacerse al lado. Temas, por ejemplo, profesor, como el Ujú. famoso triángulo de la vida, del que se habla mucho y algunos dicen sí, funciona, otros dicen no, eso es puro mito. ¿Dónde me ubico? O sea, ¿en qué lugar de mi vivienda, si estoy en mi vivienda, debo ubicarme si ocurre un evento como estos? Claro, esa es una pregunta muy recurrente y es una pregunta extremadamente difícil de contestar porque piensen que no todas las casas son iguales, ¿no? Entonces emitir una sola recomendación para la variedad de casas que existen no solamente en Colombia, en el mundo, pues no se puede hacer. Los rescatistas usualmente dicen que el triángulo de Bermuda no funciona porque, bueno, en donde han encontrado a las personas o que las han podido sacar, pues no tiene relación entre esos triángulos de la vida. Lo que es verdad es que la recomendación es que tú te agaches, que te cubras la cabeza y que trates de hacerte lo más pequeñamente posible para, en el dado caso de que tu estructura colapse, pues tengas menos probabilidades de quedar atrapado con un brazo o la cabeza, ¿no? El triángulo de Lea se puede confundir porque, bueno, por ejemplo, pues obviamente si tú tienes una mesa de madera súper grande, súper potente, pues automáticamente se convierte en un escudo de lo que te puede caer encima, ¿ok? Pero pues si la estructura colapsa, pues te cae la estructura más la mesa, ¿ok? Entonces esto es algo muy subjetivo. Yo creo que son recomendaciones que cada quien tiene que analizar muy bien en su casa y que no hay una sola receta. Lo que sí es una recomendación general es no tratar de salir. eh, Cuando empiezas a sentir el movimiento, no tratar de salir. Porque tú no Ujú. sabes si la primera onda que estás sintiendo ya son las ondas superficiales atenuadas o si es la primera onda P y de atrás de ella vienen las ondas superficiales que te van a aventar y te van a estrellar, que no vas a poder caminar, que a lo mejor te caes en las escaleras. em, Obviamente no usar ascensores, ¿no? Yo tengo que decir que aquí el lunes en mi Sí. edificio muchas personas bajaron en ascensor y es como, eh, ¿qué están haciendo, no? Entonces, de nuevo, hay unos manuales bastante eh, ilustrados en la unidad de gestión del riesgo. Entonces, ahí cada persona debe de hacer su autoevaluación, ¿no? De acuerdo. Y sí, lo que dice nuestro experto es muy cierto. Yo creo que depende mucho del lugar o la edificación en donde usted esté. Lo que se recomienda es aléjese de ventanas o vidrios, mire a su alrededor. Si de pronto usted identifica que hay objetos que pueden llegar a caer, aléjese también de ellos. Y dicho en palabras sencillas, hágase bolita, hágase ahí, muy, muy chiquitico Ujú. para, como lo explica el profesor, pues reducir las probabilidades de que el momento en que alguna estructura colapse, pues pueda usted quedar de pronto allí atrapado. Y de nuevo, revise cómo está conformada arquitectónicamente su casa, cuáles son esos muros de contención, vigas, estructuras que podrían ser más resistentes o más fuertes al momento de presentarse pues un remesón de grandes magnitudes. Ahora sí, pasemos a el después. Pasó el evento sísmico, la tierra dejó de moverse. Ahora sí, ¿qué debería hacer yo? Aquí va a depender mucho, pues, del nivel de, para empezar, si hay daños visibles y del nivel de daños, ¿no? Em, si observan, por ejemplo, esto de nuevo ya entra en el terreno de la ingeniería civil, entonces yo lo que sé es algo muy superficial, pero es algo muy,
muy sonado y es si las estructuras o presentan fracturas en forma de X, por ejemplo, las paredes, o que tienen las ventanas y en los vértices de las ventanas se forman grietas en forma de X. Eso es un indicativo de que el daño estructural es muy grande y que hay que evacuar de manera inmediata y que no vas a poder regresar. ¿Ok? Si son otro tipo de fracturas en mampostería, con formas un poco más, no en X, sino que no siguen patrones específicos, pues la recomendación obviamente es evacuar y esperar a que las brigadas que se despliegan después de este tipo de eventos hagan una evaluación y un censo rápido para saber si la estructura está en riesgo inminente de colapso o si simplemente con reparaciones mínimas o que la estructura no fue comprometida. Entonces aquí Sí. sí la recomendación es si vemos daños, pues obviamente salir y esperar a que las autoridades desplieguen estos equipos de evaluación. Ahora, y esta es también otra pregunta muy frecuente que se hace, y más en ciudades como Bogotá, en donde ya cada vez son muy pocas las casas o las viviendas que tradicionalmente veíamos hace algunos años. Hoy lo normal es vivir en edificios. Y muchos se preguntan, ¿hacia dónde evacúo? ¿Hacia abajo o subo más bien a la terraza? Porque también muchos rescatistas hablan de eso, de que las estructuras que colapsan, y de hecho lo hemos visto en algunas imágenes de lo que ocurrió en Cali, pero también en algunas imágenes de lo que ocurrió en Venezuela, ocurre algo que es, pues los rescatistas lo llaman como estructuras que quedan como en forma de pancake, que uno ve son las losas sobrepuestas, porque al colapsar la estructura, pues cae piso sobre piso y pues los pisos altos son los que quedan obviamente arriba. Entonces muchos rescatistas dicen, no, si se encuentra en un piso alto, pues no vaya al primer piso, sino suba a la terraza porque es más probable que si la estructura colapsa, pues usted quede en el piso alto y tenga más probabilidades de sobrevivir y no quede pues aplastado dentro de la estructura colapsada. Entonces, pues no sé, ¿qué se recomienda en esos casos? ¿Cuándo subir a la terraza o cuándo de pronto bajar y buscar una zona abierta? Claro, de nuevo aquí tenemos que, o sea, yo este tipo de recomendaciones a veces no, en mi cabeza no hacen sentido desde el punto de vista en que si uno ve, o sea, si tu estructura está colapsando como pancake, es que la aceleración fue brutal, fue muy grande, ¿ok? Ujú. Y entonces en el momento de esa aceleración y ese movimiento, físicamente tú no vas a poder eh, ni siquiera ponerte en pie. Entonces no entiendo en qué punto uno podría empezar a subir a la azotea. Esa es una recomendación que sí ha estado circulando últimamente a partir del sismo de Venezuela y de Cali, pues el de lunes, pero no Sí. entiendo, o sea, físicamente no entiendo yo cómo con el nivel de aceleración uno podría evacuar y subir a la azotea. O sea, lo que usted dice es que cuando se presentan este tipo de colapsos en la estructura es porque colapsa en medio del sismo, o sea, no es después del sismo, sino durante el movimiento telúrico, la estructura Exactamente, colapsa y no da tiempo para subir o bajar escaleras. exacto. Por eso precisamente es en el momento en que tú empiezas a sentir la aceleración, te proteges porque tú ya estás previendo que en dado caso, que obviamente es el escenario que menos queremos, que tu edificio colapse, pues entonces puedas tener oportunidades de sobrevivir, ¿no? Ujú. Entonces, sí sé que es muy fácil o más fácil decirlo que hacerlo, pero es mantener la calma, drop, cover and hold, agáchate, cúbrete y espera. Eh, no sé si esta recomendación de subir al techo puede aplicar, por ejemplo, en el dado caso ya que ya haya terminado el movimiento sísmico, que tú salgas y tus escaleras estén dañadas, Mm. pues bueno, mejor me voy a la azotea, ¿no? No sé si sea Claro. en ese sentido, pero durante el evento estoy seguro que, o sea, no, no puedes, no puedes mantenerte en pie. Yo les invitaría a los escuchas a que cuando cierren este podcast se metan a YouTube y pongan Sismo Japón Aeropuerto Ujú. para que se den cuenta de la magnitud
la aceleración que uno puede tener y el tiempo, ¿no? Que son minutos ahí, entonces. Claro. Ujú. ¿Alguna otra recomendación, profesor, para el después? No, yo creo que ahí ya va a depender mucho de los casos Ujú. específicos y pues considerando que si nosotros hicimos nuestro plan familiar y la preparación antes de, yo creo que el después no nos va a agradecer, ¿no? O sea, vamos a poder saber qué hacer y sobre todo tener estas charlas en nuestros núcleos que no son charlas que usualmente tengamos, pero que son importantes. Sí, y yo le agradezco mucho al profesor León por habernos dedicado estos generosos minutos, porque ya estoy viendo aquí, llevamos más de una hora de grabación, para explicar y abordar este tema que no siempre es tan sencillo, en donde la sensibilidad de la información que uno pueda transmitir, pues es determinante porque se trata de vidas que se encuentran en riesgo y yo le agradezco mucho al profesor por el tacto y el rigor con el que pues ha venido explicando todos estos temas. Soy de los que cree que la información es el mejor escudo que uno puede llegar a tener en medio de estos eventos. Lo que ha ocurrido en los últimos días genera una especial sensibilidad sobre lo vulnerables que verdaderamente somos y sobre lo expuestos que muchas veces podemos llegar a estar ante este tipo de fenómenos de la naturaleza, que no tiene distingos, que no mira clases sociales, que no mira inclinaciones políticas, sino que a todos nos afecta por igual y nos hace reflexionar y pensar un poco acerca de efectivamente lo vulnerables que somos. Informaciones como estas yo creo que pueden llegar a salvar vidas. Así que yo le invito a que le comparte este episodio a ese amigo, a ese familiar que también necesita recibir esta información. Hablando con expertos es una comunidad que ha venido creciendo y todo esto ha sido gracias a su ayuda y a su colaboración. Y yo le agradezco mucho al profesor Rodrigo por habernos dedicado estos minutos. ¿Qué tal la pasó? Eh, pues agradezco realmente el tiempo. Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos desde la academia es precisamente lo que mencionas, la información es poder y si la sociedad puede tener información veraz, oportuna, pues de alguna manera pueden encontrar solución a preguntas que se han estado haciendo. Tal vez a algunas personas el miedo acerca del fenómeno pues se les fue un poquito o tal vez al contrario, ¿no? Se dieron cuenta de que el fenómeno puede estar más cerca de lo que pensamos y tomar decisiones informadas acerca del futuro. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que como último mensaje es cuando se presenten estos eventos, por favor consuman información veraz. En Colombia, la institución encargada de el monitoreo de las amenazas es el Servicio Geológico Colombiano. Ujú. eh, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos se activa inmediatamente, entonces ellos son los responsables de la atención de la emergencia. Y pues desde la academia tratamos de poner un poquito de luz y de información acerca del fenómeno, porque pues sabemos que tanto la UNAGRED como el servicio pues estarán rebasados atendiendo la emergencia. Entonces, háganle caso a profesores, a gente preparada. Estas cadenas de WhatsApp, o sea, no, no, jamás en la vida nosotros nos vamos a estar comunicando por cadenas de WhatsApp y tampoco las instituciones gubernamentales. Entonces, eh, yo creo que ese es el último mensaje, tal vez. Y es un gran mensaje, es un gran mensaje. Y a usted, de nuevo, muchísimas gracias. Desde Hablando con Expertos, una vez más reiteramos este mensaje de solidaridad y acompañamiento a cada una de las familias que se han visto afectadas no solamente en el sismo que ocurrió en Venezuela y en Colombia, sino también solidaridad para todas aquellas personas que se han visto afectadas en el más reciente sismo de Indonesia. Esperamos que pues los próximos días sean mejores. Pues nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.